Aquí se vino a hablar, la vamos a pasar bien. Y tú te vas a soltar, te vamos a entrevistar. Señores, bienvenidos a Sin Complejos con Grace Reyes. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Vamos a entrar de inmediato con un tema importante y con un invitado también muy especial para nosotros. Nos acompaña Eladio Hernández, psicólogo. Bienvenido a Sin Complejos. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno sentirse justamente sin complejos. ¿Verdad? Para una conversación afable y que podamos nosotros dialogar de manera activa y que podamos dejarle algo a quienes nos van a ver en algún momento. Eladio, vamos a hablar de la salud mental, los retos, los desafíos que tenemos en la República Dominicana. Y tras cámara hablábamos de lo individual a lo colectivo. Está pasando muchas cosas, muchas situaciones. Vemos que en las redes sociales, programas, cosas que son orquestadas en medios de comunicación para hacer daño a la moral de una persona, a la imagen de una persona. Ya no se tiene pues comedimiento para mencionarle los hijos, para mencionarle una situación personal, para mencionar la vida sexual y personal de una mujer que no tiene que ver nada con lo profesional. ¿Qué está pasando? Mira, República Dominicana y el mundo en sentido general, con esta llegada de la posmodernidad, que ha entendido que la anomia, el dejar hacer lo que tú quieras y el no me importa nada y solo me importo yo, y este me importo yo, el único valor soy yo como ser individual y no me interesa qué opinen los demás. En la medida de que yo adquiero, y ahí viene el otro elemento, puntos, con relación a lo que yo hago, si estoy en una plataforma, si trabajo en algún lugar, las personas que aprueban supuestamente o observan mi comportamiento, es lo único que me interesa, porque probablemente eso me genere elementos económicos, pero básicamente me genere un ego enfermo, un ego que no está dentro de lo que en psicología se conoce como normalidad. Y entramos a un proceso, y mira qué contradictorio esto y qué penoso es todo lo que está pasando. Hemos empezado a normalizar lo anormal. O sea, todo lo que nosotros entendíamos era anormal, que no era una conducta agradable, que no era una conducta aceptada culturalmente, la estamos validando en este momento. Y esa validación de esa conducta negativa que estamos generando va a traer su resultado sumamente penoso, porque es la generación detrás de nosotros que está copiando este comportamiento. Y como resultado tú vas a tener a niños y niñas incapacitadas mentalmente, incapacitadas sobre lo superficial, lo que simplemente le interesa a alguien en ese momento. Te menciono a tu progenitora como si nada tuviera pasado. Te menciono la mamá de la gallina como si nada tuviera pasado. Entonces, todos estos acontecimientos están validando este comportamiento anormal expresado sobre la base del yo. Ese proceso de la colectividad, donde naciones como por ejemplo Japón y básicamente los países asiáticos que todavía mantienen la dinámica colectiva, tienen mejores resultados, la gente dura más años y hay una armonía que se vive en naciones colectivizadas. En lo que está pasando en nuestra sociedad y muy específicamente en República Dominicana, que empezamos a desarrollar este comportamiento individual que ya tiene su consecuencia. Tú lo señalabas, en los medios de comunicación encontramos que excúsame la expresión, que una sujeta cualquiera
expresa barbaridades de otro ser humano, de otra persona, para buscar Sin importar nada. el famoso view, ¿verdad? La famosa aprobación que se necesita para obtener, no solamente, vuelvo a repetirte, ganancias económicas, sino la validación teórica de lo que soy yo como ser humano. Pero es un ser humano no acabado, un ser humano que va a estar influenciando a sus hijos sobre la base de la incapacidad mental de esa persona. Vemos situaciones donde personas que van a un banco, a una entidad comercial, también tienen peleas, personas que tienen un accidente por un roce, e inmediatamente la persona se desmonta, te da 3 tiros sin mediar nada. O sea, la vida pasó a no valer nada en nuestro país. La gente te quiere abofetear, te tira quizás una botella en cualquier medio de comunicación. Entonces, ¿en qué va a parar todo esto? Pero lo que pasa es que, mira, y una de las cosas importantes que los psicólogos deben hacer es el análisis biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que a la hora de analizar comportamientos como lo que tú acabas de narrar, nosotros debemos ver qué está pasando alrededor de esos seres humanos que hacen ese tipo de conducta. Por ejemplo, nosotros hemos estado desarrollando lo que en psicología se conoce como el no control de mis impulsos. O sea, mis emociones yo no las puedo controlar. ¿Y qué es lo que resulta? ¿Qué tiene que ver con yo no controlar mis emociones? Tiene que ver mucho con la escuela, tiene que ver con la familia. Es difícil. Tiene que ver con el barrio, tiene que ver absolutamente con todo lo que me rodea. Porque una de las equivocaciones de nosotros como padres es pensar que si yo educo a mi hijo en mi casa, ya yo solucioné absolutamente todo. Ajá. ¿Y el amiguito que él tiene en la escuela? ¿Ese influye más que tú como padre? Es el que te dice a ti un mundo de sexualidad que tú ignorabas. Es el que te condiciona a ese niño que supuestamente se comporta de manera adecuada en la casa, pero él tiene un infierno en la escuela. Digo infierno en el sentido de una educación Evidentemente. Influenciado en un comportamiento totalmente diferente. Entonces, todos estos elementos hay que analizarlo a la hora de nosotros decir por qué fue la reacción de fulano con relación a esa pequeñez que vemos nosotros de un conflicto determinado que se pudo haber resuelto. Porque es difícil, perdón que le interrumpa, de cuando una persona te ataca de una manera fría, te menciona algo que forma parte de tus debilidades. En el caso de nosotras, las figuras públicas, como si nada, te mencionan algo que es para ti intocable. Para mí, mis hijos son intocables. Así es. Mi madre es intocable. Y mi vida personal, que no tiene que ver nada con la profesional, es intocable. Y vemos cómo simplemente una persona que esté frente a una cámara, un micrófono, dice barbarie de otra persona. Entonces viene otra persona y se defiende y decimos, como usted dice, lo que pasa, ¿por qué lo hizo? Sí, pero lo que pasa muchas veces es que nosotros somos muy dados a contar nuestra vida a cualquier persona. Somos muy dados por nuestra idiosincrasia, nuestro temperamento que heredamos de nuestros padres, a narrar y a contarle cosas a otras personas que tú no sabes que nos están envidiando, que tú no sabes que desean el logro que tú has obtenido, que desean que tú desaparezcas de su medio para ellos triunfar. Entonces, cuando tú le das datos sobre tu intimidad, la que está errando eres tú, porque a quién tú debes narrarle tus intimidades. Al círculo cerrado de tu familia, al círculo cerrado y cuidado. Y cuidado también. Y cuidado. O sea, entonces lo que debemos decir es que hay que tener mucho cuidado con quien tú le dices los éxitos que tú estás logrando en tu vida. Mira, solamente graduarte de la universidad
frente a la comunidad del barrio tuyo, de esa muchacha que estuvo contigo en el bachillerato, pero que lo biológico influenció más, le gustó más el sexo que irse a formar a Infoteo a cualquier otro sitio. Tiene 3 hijos y de repente tiene la misma edad tuya, pero también te ve cruzando por enfrente con tus cuadernos o adquiriste un carro o tu papá te lleva, todo eso, porque ella está o él está en el colmadón a las 11 de la noche. Entonces quiere decir, Eladio, que la gente ahora no está envidiando un estatus económico, no está envidiando quizás tus una éxitos. posición. La gente está envidiando tus energías, tus éxitos, Sí. tu resiliencia. Así es. Y eso es lo que estamos hablando, es algo muy delicado, porque a veces usted no sabe que usted puede... Lo están velando. Exacto. No, a veces usted no sabe que usted puede influenciar una envidia en una persona que usted pensaba que era su amigo. Sí. Eso es un elemento que nosotros debemos corregir. ¿A quién comunicamos nuestros éxitos? Es que a veces se le nota a uno. Bueno, sí, hacemos? hay veces donde justamente las emociones, nosotros tenemos, se han agrupado aproximadamente unas 6 emociones que tú no las puedes esconder, que son biológicas, que te salen. Por ejemplo, yo soy una persona alegre. La gente, hay personas... Es una de las emociones, la alegría. Yo me río mucho y eso puede molestar. Molesta. Y yo soy orgánica y eso puede molestar. Y yo vivo en mi mundo y eso puede molestar. Y yo digo, pero ven acá, ¿por qué me envidias si yo no estoy haciendo nada? Pero resulta que es un tiempo que dura nosotros poder entender que la otra persona no es la que habíamos estado pensando. Wow. Después que tú le has dado muchas informaciones de cómo tú lograste entrar a la emisora, de cómo tú lograste entrar al medio, de cómo tú lograste terminar la universidad, de cómo tú lograste conseguir el marido que tienes. Todo ese mundo solo son tuyos, no debe ser contado, salvo que tú no quieres escribirlo en un libro. Pero dicen que los líderes, por ejemplo, si yo voy a la universidad y alguien me pregunta que cómo lo logré y yo puedo decírselo, Bueno, es la manera de cómo tú comunicas y a quién se lo comunicas. exacto. ¿A quién le interesa en el barrio, en el sector donde esa muchacha que te observa, que cruza Sí. tú por ahí, Sí. le interesa que tú le narres cómo fue que tú lograste graduarte en la universidad? No le interesa. El fin es que ella quiere. Y si se interesa, no le importa. Y simplemente tú eres la maldita dichosa que lograste conseguir eso. Es así, Así es. pero que yo me he fijado también que la gente no cree en procesos, porque cuando yo estaba pidiendo bola en San Francisco de Macorís, cuando yo vine de Cotuí, que vine pasando trabajo, la gente ese proceso no lo mira, quizás miran la Grace, que soy ahora, pero como que la gente, sobre todo la juventud, no quieren pasar el proceso. No le interesa porque lo que pasa es, volvemos a lo biológico, a nuestro cerebro, lo único que le interesa es estar relajado y en bienestar. Oh, Déjame ver esta película. Hay la serie de Netflix. oh. ¿Cuál serie tú has visto? Y tú no le estás dando seguimiento a esta serie. Y hay que darle seguimiento a la serie que tú estás viendo, pero tú pierdes 10 horas viendo la serie. Sí. Entonces, unas 10 horas que tú O pudiste... sea, como un chivo eso, como que la gente quiere un chivo, que yo le diga de qué se trató la serie. Exacto. Y entonces resulta que perdiste tu tiempo ahí. Sí. Entonces, uno se dice, y más ustedes los jóvenes, wow, los jóvenes entienden que el tiempo no avanza y que el tiempo está detenido y va a conservar tu juventud para siempre. Ajá. A veces tú ves una persona empujando carreta en la calle, carretilla, Sí. o en un triciclo, y tú dices, wow, el señor tiene 60 años y pico. ¿Qué habrá pasado con ese señor que está haciendo esa actividad? ¿Dónde invirtió su tiempo? ¿Pudo haberlo logrado tener otro estatus social? Entonces, esa pérdida del Netflix, no estoy diciendo que no se vea, ¿no? Exacto. Esa pérdida de tu tiempo en lo que el cerebro le gusta. El cerebro le gusta eso, que tú pierdas tu tiempo viendo una serie
que tú Y no se duerme uno viendo Netflix. hasta el otro día, Leyendo, uno se duerme, pero viendo Netflix no se queda así, o a- chateando. hasta el otro día. Y entonces el cerebro se entretiene con eso. Ahora están los memes, donde un meme de 30 segundos es el que te interesa. Oh. Eladio, ¿en qué momento la República Dominicana pasó de ser uno de los países más alegres, por estudio, a ser catalogado uno de los países con mayor carga en trastornos mentales? Mira, yo tengo mi demole con relación a eso, porque se habla supuestamente de que un 20% de la población dominicana tiene problemas mentales. Yo soy resistente a no creer eso. Quizás soy de los pocos entusiastas en entender que el pueblo dominicano tiene todavía la capacidad de poder señalar, como dijo el presidente, que nada que ver conmigo, que nosotros, que los dominicanos ocupamos el 7º lugar en términos económicos en América Latina. Entonces significa que un demente logra ese tipo de logro en términos económicos. Yo creo que no. Entonces, hablar de que nosotros tenemos de manera muy marcada un deterioro de la salud mental del pueblo dominicano, yo necesito que se haga mucho más estudio confirmativo con relación a esto. ¿Cuáles son y en dónde nosotros vemos mayores incidencias de casos de gente deambulando enfermos mentales? ¿En dónde lo vemos con mayor número? En la capital. Y se Cierto. justifica, nosotros vivimos en la capital 4 millones de seres humanos. Por lo tanto, tú vas a encontrar una gran cantidad de personas que no se adaptaron a la realidad. Porque una cosa es, y tiene sentido, bajar de Villatrina, allá, o venir de uno de esos parajes hermosos de los campos nuestros, que dicho sea de paso, a las grandes urbes del país vive el 75% de la población dominicana. O sea, los campos están prácticamente vacíos. Estos están vacíos, escúcheme, hablando de eso, ya los jóvenes no quieren ser doctores, no quieren ser arquitectos, quieren ser influencers. Sí. Entonces, ¿quiénes Porque van a cuidar de nosotros? No, porque está muy acompañado con lo que te decía del cerebro. No me ponga a pensar, que yo no quiero pensar. Pero resulta que la laptop que tienen, el celular que tienen, lo hace un ingeniero que tuvo que ir a la universidad. El nuevo carro moderno, eléctrico, lo hicieron un grupo de profesionales. La cirugía. Además de ese mundo, el que te lleva la contabilidad fue a la universidad, es un contable graduado. O sea, que de dejar de lado esos elementos es un poco difícil. En California, por ejemplo, ¿cómo se llama? Silicon Valley ha prohibido a los hijos de los ingenieros que crean los programas que usen tablet e internet. ¿Por qué? Los franceses acaban de hacer lo mismo. Y en muchos países están en posición anterior, diciéndole a sus hijos, tienen que volver de nuevo a las hojas, a las páginas de los libros. Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos en una burbuja de mentiras donde nos dicen y se exacerba mucho más la vacancia, no me interesa hacer nada, porque todo me cae del cielo. Como un joven que aparecía en los medios diciendo que bueno, que no era importante estudiar, que habían profesiones que había que dejar de lado porque no eran las que producían dinero. Entonces vamos a suspender a los maestros, vamos a suspender los psicólogos, vamos a no dar ninguna de esas profesiones para ver qué pasa en ese país. Entonces es un regreso
es un regreso realmente a la barbarie. O sea, en la medida de que nosotros podamos tener pueblos salvajes, en esa misma medida, el grupo que se ha beneficiado por más de 60 años en el crecimiento económico de República Dominicana se sentiría complacido de tener lo que tenemos en este momento, que yo siempre lo repito donde quiera que voy, de tener a unos bachilleres, lo que logran graduarse del bachillerato, con un 5º grado de primaria. O sea, fíjate por dónde andamos nosotros. Es grave lo que estamos hablando. Es muy grave. Pero fíjate por dónde andamos nosotros. Y ojo, los hijos que ya no serán dominicanos en unos 10, 20, 30 años, que viven en Estados Unidos y muy específicamente en Nueva York, también serán los mismos, porque eso no quieren estudiar tampoco. Ay, Dios mío. Eladio, pero hablemos de la salud mental post pandemia. ¿Fue la pandemia o ha sido un factor de relevancia en el impacto de la salud mental en la República Dominicana? Sí, pero no me quedó, no aclaré la situación. Real y efectivamente somos un pueblo mentalmente enfermo mental. Yo creo que todavía tenemos mucha esperanza y todavía tenemos gente sana que puede hacer cosas buenas y gente que puede visualizar nuestro horizonte de manera diferente. Yo no creo que estamos viviendo en una epidemia de trastornos mentales de manera permanente, de manera frecuente. Yo entiendo que dependiendo del volumen de la población donde vivimos, Santiago, Santo Domingo, Hay mayores casos. al Santo Domingo que no lo dividieron. Y como te decía, que no terminé la idea de Villatrina o de venir de un campo de nuestro país. Venir del campo y irse a vivir en la orilla del río Sama y defecar en el río Sama es un problema de adaptabilidad que la persona nunca va a lograr. Y esas personas están a un paso, muy probablemente, de la adquisición de un trastorno mental. En eso sí es cierto. La pobreza, Grey, la pobreza es un conductor muy fuerte, contundente para el desequilibrio mental. La pobreza produce incapacidad cognitiva, la incapacidad de aprender cosas. Eso lo produce la pobreza. ¿Y somos un pueblo rico? No. No somos un pueblo rico. Hay que analizar todos estos elementos a la hora de nosotros hablar. ¿Realmente estamos enfermos los dominicanos desde el punto de vista mental? ¿O es lo que está de moda como el entretenimiento que hablaba Noam Chomsky? Veía yo el día de hoy o anoche que en la cárcel de San Pedro de Macorís ya hay unos consultorios de psicología, de unos consultorios para tratar la salud mental. Ajá, pero hay una ley que es la 1206 que establece que debe haber un comité compuesto por el colegio médico, compuesto por el colegio de psicólogos, compuesto por muchas instituciones para dar justamente el asesoramiento, el manejar a estas personas con esas dificultades que están encarceladas junto con los demás. O sea, gente que se va a agravar, que no se va a mejorar nunca. Aquí, en todos los países del mundo, hay cárceles psiquiátricas para personas con un problema psiquiátrico que han cometido crímenes fatales, pero son velados, son conducidos en un hospital justamente para ello. ¿Tenemos nosotros eso en el país? No. No lo tenemos. No. Y además, esos inventos que no son negativos necesariamente, pero tienen que ir más allá de ponerle palcho a las cosas, que es lo que regularmente
nosotros acostumbramos en el país. Mucho palcho sobre determinados acontecimientos y luego nos cruzamos de continúe. brazos, que continúe todo. Continúe. Entonces nosotros no tenemos consecuencias. Tú sales ahora mismo a la calle y hay unos letreros que dicen no parar, no pasajeros, no violar la cebra. Mira a ver si nosotros lo cumplimos, pero quién nos dice a nosotros que hay que cumplir con esa ley? O sea, no hay, No te- no hay sanciones. No hay sanciones, no hay consecuencias. Vivimos justamente en la anomia, vivimos en una media isla un poco más que desordenada, en el caos. Está complicado el asunto. Totalmente. Le hablaba de la De la- salud mental post-pandemia. Definitivamente que sí hizo mucho estrago, a pesar de que también a veces se quiere magnificar. Sí, porque todo- ¿Cuántos muertos pasaron en la pandemia de 2 años? 4,000 y pico de muertos. Eso es prácticamente para 10 millones de personas, 12 millones de Exacto, personas, nada. 0 punto tanto. No, exactamente. Pero que se ha magnificado y se nos ha dicho que bueno, que la economía se destruyó, que la salud mental también se destruyó, que la dinámica errada que teníamos en la pandemia se agudizó, porque en el 19 se detectó antes de la pandemia, Grey, que el 53% de los matrimonios en República Dominicana han fracasado. Ay, Dios mío, doctor. Entonces- Yo estoy en ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que la pandemia agravó la situación. La pandemia desnudó a la Eladio, familia. perdón, ¿y no sería que la gente también está echándole la culpa a la pandemia Muchos. cuando no se quiere esforzar, cuando los jóvenes no quieren estudiar, cuando no hay un régimen de consecuencias y usted sabiendo eso, comete una infracción? Entonces, ¿no sería que la gente no le importa nada y le está echando la culpa a la pandemia? Así es. Y además le echamos mucho la culpa al Estado de todo lo que está pasando. Todo, el presidente tiene la culpa de todo. Entonces, fíjate, pero fíjate lo siguiente, a veces yo pienso que los presidentes se sienten bien con eso, porque se sienten exaltados, ¿verdad? Los dioses de la nación, de 10 millones de personas, porque nos han enseñado a ser presidencialistas. Lo que diga el presidente, lo que haga el presidente, y se nos olvida que el presidente es un empleado nuestro. Se nos olvida que todos los funcionarios son pagados por nosotros, por nuestros impuestos, y que nosotros somos los protagonistas, pero no lo asumimos como tal por un problema también educacional, por un problema de la desesperanza aprendida. O sea, nunca me resolvieron nada, nunca me han dado la solución a determinados acontecimientos. Ya yo no voy a seguir molestando, ya yo cierro los brazos. Hay un tal, es como también victimizarse. La gente siempre se queja de todo. Pero llega un momento en que cierra los brazos y ya, que pase lo que tenga que pasar, ya yo no me meto con eso. Y hay una expresión muy dominicana de la clase media, ¿y qué yo voy a hacer? Ahí se cierra absolutamente todo. La importancia de la terapia psicológica en la República Dominicana, ese papel fundamental que juega, que nosotros asistamos a una terapia como si fuera a asistir la mujer a un ginecólogo. ¿Por qué la gente no asume que necesita un psicólogo, un psiquiatra y asume que está loco? ¿Tú conoces el bolero de Ravel? El bolero de Ravel. Ajá. Es un bolero clásico, de música clásica, que va desde un tono muy bajo hasta llegar a un volumen extraordinario. Es un bolero, así se llama, donde te saca las vibras de tu psiquis, o sea, te da
sensación inmensa. Entonces a veces cuando yo escucho esto, inmediatamente se me ocurre pensar, bueno, nosotros no podemos pedirle a la gente que conozca el bolero de Ravel o que conozca la novena sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Porque realmente la gente no está en esa capacidad. Entonces, cuando tú ignoras que te pueden ayudar, cuando tú ignoras de que hay un grupo de profesionales que están entrenados para esos fines y solo te han dicho, no, ellos lo que ven es loco. Y entonces ahí viene una asociación que hacemos. ¿Cuál es la asociación que hacemos los humanos? ¿Cuáles son los dos miedos básicos de los humanos? Miedo a la muerte y miedo a la locura. Esos son los dos miedos que todos seres humanos sobre Son eminentes. sobre la tierra, lo que tenemos. Es eminente que vamos a morir. Pero le tememos morir. ¿Cómo tú me vas a decir que yo me voy a morir? Sí, yo lo digo en palabras, pero que desde que yo estoy enfermo, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué que yo pienso? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo que yo tengo? Pero también hay otros que no le importa su vida. Bueno, ya ese sí necesita ir al psicólogo. Exacto. Porque ese ha entendido que la vida no tiene sentido, y cuando tú crees que la vida no tiene sentido, cuando tú crees que a tú no le importa tu padre, cuando tú crees que no le importa a tus amigos, cuando tú crees que no le importa a tu hermana, cuando tú crees que no le importa a tu vecino, cuando tú crees que tú mismo no te importa. Ya, me tiro por ahí. Entonces, hablando de eso, de suicidio en la República Dominicana, ya que muchas personas que nos están observando quizás no quieren ir a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿cuáles son esas acciones que una persona que está observando ese programa, cuando se tiene pensamiento suicida, debe hacer esa persona? Mira. Ya una persona dijo, me voy a tirar de acá, mi vida no vale. ¿Qué debe esa persona en ese momento, si es que tiene la capacidad de hacer el adiós, qué debe hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es acompañarlo al hospital. No, pero yo digo una persona sola, que esté en un cuarto. Bueno, esa persona sola dio unos indicios de buscar ayuda. Toda persona que decide quitarse la vida, que no lo dice simplemente para llamar la atención, ya eso se superó. Todo el que dice que se va a quitar la vida, préstale atención porque probablemente lo va a hacer. ¿Qué resulta? Wow. Las personas que se van a quitar la vida, y por suerte en República Dominicana todavía tenemos un porcentaje prácticamente dentro de la norma del mundo. O sea, no estamos en... Es cierto, perdón, que para que una persona se le quiten esos pensamientos suicidas, tiene que recibir unos choques eléctricos. No necesariamente. Son parte de la psicoterapia, pero ya es cuando ya hay una condición sumamente grave, ¿verdad? Donde hay un peligro inminente, entonces sí habría que hacer eso. Pero las personas que se van, y esto es importante decirlo, las personas que se van a quitar la vida, lo anuncian días y meses antes. ¿Y por qué, ¿y por qué hay psiquiatras que dicen, déjalo que hable, que estoy hablando, no lo va a hacer? No, eso no es verdad. Ajá. Ya todo eso se superó. La persona que se va a quitar la vida, fíjate que una persona que se va a quitar la vida no lo dice en las últimas 48 horas. Puede hacer el amor, puede beber ese día hasta más no poder, tiene conversaciones normales con su familia, pero ese día lo hace. Decide hacer una carta y decide. Lo que hacen carta, porque hay quienes no hacen carta, lo que hacen carta regularmente culpan a otro para que se lleve esa culpa durante toda su existencia. Que es algo, entonces, es algo malsano. Total y absoluto. Y o sea, tú me estás retribuyendo tu muerte, tu decisión que tú tomaste a mí. Culpable, tú eres culpable. Culpabilizar al otro de una decisión personal. Porque ¿qué es quitarse la vida? Quitarse la vida es autocastigarse, autoagredirse. No es cobardía, sino un problema mental que la persona no pudo superar. Es un problema mental que la persona no buscó, o la gente que estaba a su alrededor no le prestó la
la suficiente ayuda. Por ejemplo, No quiere. por ejemplo, cuando tú escuchas el discurso de alguien, mira, yo quiero que tú siempre cuides a mami, yo siempre quiero que tú le des la vuelta. Ay, Mira ese motor, si a mí me pasa cualquier, ese motor es tuyo. ay. Estas llamadas telefónicas, llamando a un primo de hace 20 años que tú no llamabas y de repente lo estás llamando por allá, por donde esté esa persona. Esos son indicios que tú tienes que empezar a tomar. No ponernos paranoicos en ese No, pero sentido. uno se asusta pero- porque si tú me dices, mira, cuida a mi mamá, ¿qué vas a hacer? Pero esos Es un son, botón de alarma. esos son las alarmas que tú tienes que inmediatamente convencerlo de que tiene que ir a buscar ayuda. Y si tú tienes que agarrarlo o agarrarla y llevarla, tienes que hacerlo, porque hay ya un peligro. Regularmente la persona que se quita la vida tiene tres pasos. El primer paso es la ideación. Cuando la persona de años tiene en su pensamiento que la única solución de su vida, pobre, miserable, estúpida, es quitarse la vida. Ideación, que vienen los años, pasan los años, los meses, pero ese pensamiento está ahí en nuestra psiquis. Y luego vienen los dos fatales, que es la planificación, ¿dónde lo voy a hacer? Y el tercero, la ejecución. Y hay una que no sé si es un chiste de muy mal gusto, Bueno, ya. que Ya es una termínelo. que es una un poco placentera, que es las personas que se ahorcan. Porque las personas los hombres que se ahorcan, que son la mayoría, cuando la gente que se quita la vida, la gran mayoría son hombres, porque las mujeres son más inteligentes y lo intentan 20 veces más que los hombres y no lo logran. Pero los hombres, cuando lo ejecutamos, ahí nos fuimos. El hombre, si se quita la vida ahorcándose, entonces produce eyaculación. Entonces, una eyaculación junto con la La muerte. sensación va junta. Van juntos y eyacula y todo. Pero se fue. Wow. Es un tema profundo y es un Totalmente. tema que yo creo que nosotros, los periodistas y los comunicadores, debemos tener más presente en nuestras Ya, producciones. pero el problema de los periodistas es que narran ¿Cómo pasó? cómo pasó todo el asunto. Y ese es un error, pero fatal, lo que hacen los periodistas. Eso es como los periodistas a las 10 de la noche que se ponen a preguntarle a una señora que le mataron a su hijo. Fatal. Señora, ¿y cómo usted se siente después de Fatal. la ¿Cómo muerte se va de a su sentir si le mataron a su hijo? azaroso? ¿Cómo tú? ¿Cómo se va a sentir si le mataron a su hijo? Y esas son de las realidades Hay de la muchos salud temas. mental. Ya nosotros terminamos, señores, pero este tiempo se fue volando. Qué bueno. Se fue volando porque de verdad que son temas muy importantes y que los vemos ahí y nos pasan por el frente y decimos, no, mira, no va a pasar nada. No va a pasar. Y pasa. Tiene que prestarle atención. ¿Cuántas personas no van ahí al mar, al malecón y deciden terminar con su vida? Pero antes de terminar, yo quiero que usted, a las personas que están observando Sin Complejos, le decía que le dé algunas herramientas. Pero yo no le hablo de esa persona, yo le hablo de esa persona que está sola en su casa, que ya tomó la decisión y que cómo usted como psicólogo puede darle herramientas para que retroceda. Mira, hay dos condiciones. ¿Qué tú harías si te quita la vida? ¿Qué va a pasar con la realidad que tú vives? ¿Todo va a cambiar? ¿Todo se va a transformar? ¿O todo seguirá igual? ¿Seguirán tus amigos bebiendo en el colmado? ¿Seguirá tu esposa después de un tiempo se casará? ¿Tu novia encontrará otro? ¿Qué va a pasar después que tú mueras? ¿Es favorable que tú desaparezcas porque tú entiendes que es una solución? Que yo no diría que cobarde, es tu decisión, pero una decisión la cual somos solidarios, los 800 mil millones de seres humanos que vivimos en la Tierra. Así que la reflexión siempre es importante y hay cualquier cantidad de centros, de instituciones, de amigos, de amigas que te pueden ayudar.
te pueden ayudar en cualquier momento y en cualquier situación que tú puedas narrar. Lo que tú estás viendo hoy como imposible, probablemente otros lo ven como algo sencillo que puede ser resuelto. Busca esa ayuda, que esa ayuda existe, y tú verás la vida totalmente diferente a como tú debes verla, porque tú eres único y exclusivo en este globo terráqueo. Gracias a Eladio Hernández, psicólogo. De verdad que el tiempo se fue volando porque los temas cuando son tratados con profesionales, que esto es lo que buscamos en este espacio, se van así rápido. Usted tiene que comprometerse conmigo que regresa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, señores. Nosotros vamos pues a volvernos a encontrar en otro capítulo de este programa Sin Complejos, gracias a la colaboración de mi gente del Nuevo Diario. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Sin Complejos, con Grace Reyes. Aquí se vino a hablar, la vamos a pasar bien y tú te vas a soltar.